Estos son los versos, ¿ok? Y esta es la que se va separando, ¿sí? Así se separan sílabas. Si se pueden dar cuenta, hay unas cuestiones que a lo mejor no van a checarles a ustedes. Por ejemplo, si las pudiéramos separar en sílabas normal, sería mi verso es como un puñal. Pero para la situación de las sílabas métricas en poesía, esta se toma como una sola sílaba. Y entonces, y aquí hay un número que dice +1. ¿Por qué? Porque la palabra tiene otra regla, esta la palabra que termina aquí al final, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a explicar lo que es la métrica. La métrica es la medida de los versos, es decir, la cantidad de sílabas que van a formar un verso, fonéticas. Y se debe de tomar ciertas condiciones para estas medidas. Primero, la posición del acento en la última palabra de cada verso. ¿Qué quiere decir esto? Que si la palabra termina en aguda, entonces se le va a sumar una sílaba. Si termina en grave o llana, se va a dejar igual, no se va a sumar nada. Y si termina en esdrújula, se le va a quitar una sílaba. Aquí veíamos que tenía +1 en el ejemplo que pusimos, porque quiere decir, puñal es una palabra aguda, flor es una palabra aguda, surtidor es una palabra aguda y coral es una palabra aguda. Por tal motivo, a todos estos versos, una vez que contamos las sílabas que tiene, se le va a aumentar una más, porque todas terminan en aguda. ¿Ok? Entonces, en resumiendo, agudas, aumentamos una sílaba, graves o llanas quedamos igual y esdrújulas se quita una sílaba, se hace una para atrás, ¿ok? Hasta ahí vamos con la métrica. Y existen otros términos que se les llaman licencias para hacer lo que vimos ahorita de, por ejemplo, que dos sílabas, en este caso, el de verso y es están en una sola, entonces para eso existen otras reglas. Y una de esas es la sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? Cuando al final de una palabra termina en vocal y la siguiente palabra también inicia en vocal o con H, entonces se toma como una sola sílaba. Por eso es que está unido esta sílaba y esto más. Verso termina en vocal y es inicia en vocal. Entonces por eso se toma esta como una sola sílaba. También, por ejemplo, si inicia con H, porque la H es muda. Y, por ejemplo, si tenemos agua y azúcar, gua y a se van a tomar como una sola. O sea, la Y se va a tomar también como vocal cuando se utilice como nexo. O sea, para unir dos palabras. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, sinalefa, si la última palabra, si una de las palabras termina en vocal y la que sigue empieza en vocal, se toma como una sola. Y aquí tenemos esta, vimos el poema del pollito amarillito la semana pasada, y entonces empieza con un huevo y hay una H, ¿sí? Es lo que les decía, esta es la sinalefa y por eso se toma como una sola, ¿sí? Sinéresis, contar dos sílabas fonológicas como una sílaba métrica. Hay sílabas que para romper el diptongo se separan en dos. Ejemplo, cae, K-E. Ajá. Entonces, pero para la cuestión de los poemas se tiene que romper ese diptongo. Y entonces ese diptongo se va a romper a la mitad y vamos a separarlo aunque no sea. Entonces, por ejemplo, la palabra cae son dos sílabas, K-E. Pero la cuestión para los poemas es una sola sílaba, cae. Entonces, sinéresis es cuando contar dos sílabas fonológicas como una sílaba métrica. Y entonces esto nos da que cae es una sinéresis y entonces ya no se separa así, sino que queda como una sola sílaba. La siguiente licencia que tenemos se llama diéresis. Es la menos común, pero también se utiliza, obviamente, y es contar una sílaba fonológica como una sílaba métrica.
En el caso, por ejemplo, de la palabra violas. La palabra violas son normalmente 2 sílabas. Violas. Pero para la cuestión métrica, y aplicamos la licencia de la diéresis, la métrica de la poesía la divide en 3 sílabas. Vi o las, quedando de esta manera. ¿Ok? Entonces, gracias a esta métrica es como podemos entonces establecer cómo se miden los versos. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un verso es ver si terminan en agudas, graves o esdrújulas. Si terminan en agudas, les vamos a aumentar a ese renglón un verso más. Si terminan en graves, les vamos a dejar igual. Y si terminan en esdrújulas, le vamos a quitar una sílaba. Tomando en cuenta, empezamos a separar. Mi verso es, porque quedamos que si termina con vocal e inicia la otra con vocal, se toma como una sola sílaba, como un, igual hay una sinalefa, puñal. Contando las sílabas tenemos que son 7, pero hay que aumentarle una más. Entonces, este verso tiene 8 sílabas. Por tal motivo, para que haya un ritmo, todas deben de tener 8 sílabas. Que por el puñuecha, flor, ahí hay otros 7 y más 1 son 8. Mi verso es un surtidor, ahí queda otra. Y la última, que da un agua de coral, ¿ok? Y entonces quedamos que estos versos, cada uno tiene 8 sílabas. Otro ejemplo es, por ejemplo, porque si no me cuesta trabajo leer así. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es ver cuáles son agudas, graves o esdrújulas. Tenía es grave, pasión es aguda, esta qué palabra es, día es grave y corazón es aguda. Por tal motivo, a lo que es el segundo y el cuarto verso se les va a aumentar una sílaba y empezamos la separación de cada una de ellas. Y entonces nos queda que cada verso tiene 8 sílabas, ¿ok? No siempre los versos van a tener 8 sílabas. Hay versos de 2 sílabas y hay hasta de 14 sílabas. Todo depende del tipo de poema que está escribiendo o que quiere decir el poeta. Hasta aquí la clase de español. Vamos ahora a empezar con la de historia. ¿Qué se festeja el día de mañana o qué conmemoramos? Más bien conmemoramos más que festejar. La batalla del 5 de mayo. ¿Qué pasó ese día? Bueno, para hacer un poco de historia, y no hacer un tema muy largo, en aquella época el presidente era Benito Juárez. Benito Juárez, siendo presidente, el país tenía muchas deudas y muchos problemas económicos. Y aparte de todo, estaba muy endeudado con otros países, Inglaterra, Estados Unidos, España y Francia, entre otros. Pero principalmente esos eran los que les debía. Les debía mucho dinero. Pero también tenía muchos problemas económicos aquí en el país. Entonces decide que por el momento no les va a pagar a los demás países para poder arreglar la situación del país y decide llegar a un acuerdo económico con todos ellos. El único que no acepta es Francia. Francia le dice, o me pagas o te invado. O sea, que viene y toma posesión, como quien dice aquí, ¿no? A invadir a México. Benito Juárez le dice, lo siento, no hay manera en que te pague, entonces espero que entiendas. Y Francia decide que no va a entender. Y entonces ni va a aceptar que él quiere que le pague o invadir. Aparte de que tenía el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, Francia. Entonces Francia decide invadir a México. Y llegan al estado de Veracruz. Estando el ejército francés va avanzando y llegan a Orizaba. Y estando en Orizaba deciden que van a atacar a Puebla. Benito Juárez, obviamente, al saber todo eso, le pide al general Zaragoza, entre otros, que por favor defienda la ciudad de Puebla para que no lleguen a la Ciudad de México.
Los franceses decían, si llegamos a Puebla, atacamos Puebla, ya está más cerca la Ciudad de México, que es donde residía Benito Juárez y era la capital, como sigue siendo ahora del país. Entonces, si tomaban la Ciudad de México, ya quedaban ellos con el poder de México. Había varios generales aquí, el principal era como el mero mero, era el general Zaragoza, y tenía entre otros generales a su cargo el general Miguel Negrete y el general Porfirio Díaz, que después, años adelante, se va a convertir en presidente de México y después en dictador. Pero bueno, esa es otra historia. Al llegar a tomar la decisión que van a invadir o atacar Puebla, se organizan de manera estratégica para ver cómo defienden y deciden defender la ciudad de Puebla en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y se prepara toda una estrategia para la defensa de la ciudad. El ejército francés llegó el 5 de mayo de 1862 a atacar más o menos como a las 9 de la mañana. La hora no estoy muy segura, no estaba yo presente ese día, entonces no recuerdo exactamente la hora, pero dicen que más o menos fue a las 9 de la mañana. Llegaron y empezó el ataque y los mexicanos empezaron la defensa. Después de mucho estar peleando y demás, empezaron también el ataque de México a través de cañones. Si han ido a los fuertes, se pueden dar cuenta que está en una parte alta, es un cerro. En aquella época había más árboles de los que hay ahorita, ni no había calles. Por tal motivo, el llegar a los fuertes era muy complicado, ¿sí? Era todo un cerro que tenían que subir. Y en ese momento empezó un aguacero muy fuerte, que es lo que hizo que empezara a caer agua. El lodo hizo que fuera más difícil para los franceses seguir avanzando. Eso lo aprovechan los mexicanos y redoblan o hacen más fuerte el ataque hacia los franceses, lo que hace que el general francés, que era un conde apellidado Lorenzés, decida retirarse. Y entonces se dice que en ese momento ganó México la batalla, se retira Francia y por eso se conmemora todos los años esta batalla. Cabe aclarar que después de esto, los franceses mandan más soldados y bueno, nos invaden y viene otros problemas, se le pide ayuda a Estados Unidos y entonces gracias a ellos nos deshacemos de los franceses, pero vinieron otras circunstancias y otros problemas más graves, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el por qué festejamos la batalla del 5 de mayo. Espero que no tengan dudas. Les voy a pedir que para el día de mañana no va a haber desfile, obviamente, pero seguro van a pasar programas acerca de lo que sucedió ese día. Les recomiendo que los vean y si no, hablen con sus papás, pregúntenles qué es lo que saben ellos que pasó ese día y tomen su opinión, fórmense su opinión de qué creen que sea cierto, si fue buena, si fue mala, si es bueno seguir conmemorando esta batalla, qué es las cosas buenas que trajo y qué es las cosas malas. Recuerden, nunca se queden con lo que yo les digo o lo que viene en los libros. Formen su propio criterio y tomen sus propias decisiones. Les mando tarea de español, van a mandarles también unos poemas de matemáticas y que estudien el tema del 5 de mayo. Gracias, que tengan un excelente día y nos vemos hasta el miércoles. Mañana los voy a dejar descansar. Adiós, bye.